Bien, vamos a entrar en materia. Esta mañana nos hace el honor, los honores, la periodista y abogada Rita Vázquez. Ella es la directora general del diario La Prensa. Este medio ha hecho una labor interesante por décadas, que es la de la investigación periodística. Los grandes escándalos de este país, hablo como ciudadano, ¿ah? Como ciudadano, reconozco que ha sido el medio que ha destapado la olla o las ollas, porque deben ser varias ollas, así como un restaurante no grande, de la corrupción. La prensa tiene ese prestigio bien ganado de denunciar. El más reciente, el de las vigas. O sea, el sistema de investigación del diario de la prensa funciona como un relojito. Eso hay que decirlo. Es más, sirven de referencia y esto, halagos aparte, no existe halago en esto, es un reconocimiento que le hago a la prensa. Se ha dedicado a exactamente investigar y la labor de investigación periodística toma tiempo y cuesta dinero. ¿Es correcto, Rita? Eso es correcto. Buenos días a los amigos que están con nosotros hoy en este gran programa de radio matutino. Buenos días a todas las personas que estamos conectados hoy. Camila, Eduardo, placer estar con ustedes hoy aquí. Guillermo, contigo también. Efectivamente, tener una unidad de investigación y periodistas dedicados a la investigación es una labor del día al día. Cuesta muchísimo dinero, como bien lo dijiste hace un rato, pero además requiere paciencia, requiere esa vena periodística, esa curiosidad de los periodistas por encontrar temas, saber dónde buscarlos, saber cómo analizarlos, entender que toca más que buscar una noticia, toca buscar patrones, toca buscar distintos elementos que luego hay que probar para poder hacer una investigación y poder publicarla. Yo me enorgullezco muchísimo del grupo de la redacción del diario La Prensa, no solamente por su unidad investigativa, sino también por el resto de sus periodistas. De hecho, como bien menciona, si bien hay investigaciones importantísimas que ha revelado la prensa, no vayamos muy lejos, está el tema de la descentralización paralela, está el tema Eso, de los... Rita, permite, Rita, eso marcó un hito histórico, porque develó y desveló, cosas distintas, este tipo de situaciones de excesos injustificados que se estaban dando en el manejo de los dineros de nosotros, todos los panameños. Aquí, Correcto. cuando se roba un dólar, no es un dólar a un panameño, es a millones de panameños. Y ese escándalo que ustedes destaparon de la descentralizada, yo lo reconozco, ¿eh? Le hizo sonar las alarmas a los pillos de siempre, ¿no? Pero el problema es Sí, que se asustan un rato, Rita, pero después se les olvida. Puede más la sí. codicia, la hambruna por el dinero, injustificado, por Eso cierto, que ¿no? dice es totalmente cierto, pero también es verdad que la población ha despertado. La Mm, población de hace unos años no es la población de hoy. Hoy en día la gente eh, se pone más brava. Hoy la gente se enfurece un poco más. Lo mm, malo de ese enfurecimiento y de que la gente se ponga brava es que en muchas ocasiones se quedan en las redes y mm. creen que porque pusieron un tweet o un X o un Instagram o lo que sea, esto ya ellos cumplieron su labor ciudadana cuando realmente eso no es suficiente porque eso es como que no existiera. Las mismas autoridades pueden pretender que eso no existió, aunque les molesta y les te das cuenta que hay muchos con piel muy, muy, muy delgada. Pero bueno, en el caso este de las vigas que hablabas, fue uno de nuestros periodistas de la sección de política, no fue ni siquiera la unidad de investigación, fue uno de los periodistas de la unidad de política que estando en asamblea se entera de algo que se dijo públicamente, pero parece que no había mucha gente alrededor o algunas personas no lo captaron, que fue el tema de las vigas. Y realmente ha sido un tema que es tan vergonzoso porque ni siquiera es lo que cuestan, porque hoy en día 3 millones de dólares, que ¿Cómo es lo que fue, esas Lita? vigas, Cuéntanos eso. perdón. Repite, Eduardo, repite. ¿Qué dijiste, Eduardo? Creo que se congeló, me Sí, parece. creo que tiene un problema de conexión. Sí.
Rita. No Los hay ni servicios siquiera, públicos se están luciendo la mañana de hoy, por si acaso O sea, nuestros, ¿Se nuestros escuchó ahorita o soy oyentes yo? no se han dado cuenta. Eduardo, Ok. se oye, pero no se ve moverse. No, creo que tiene un problema de conexión. Bueno, lo que decía es que el costo de las vigas ni siquiera, tal vez podría sonar hasta Pero bajo, ahorita, ¿no? porque estamos hablando de 3 millones de Uno, dólares. dos. sí. 600 vigas que cuestan 3 millones de dólares, por ahí $5.000 cada viga. Es una cifra que podría parecer poco cuando uno lo ve en comparación con los millones de dólares de la descentralización paralela, con los millones de dólares de los auxilios económicos, por mencionar dos escándalos recientes. Sin embargo, es más que eso, es la logística que hubo que implementar para poder mover una de esas vigas. Mm. No estamos hablando de lápices que alguien se mete en el bolsillo y se los lleva. No estamos hablando de tornillos ni Una computadora, una o computadora. una computadora o dinero. Estamos hablando de estructuras metálicas de 22 pies de largo y Ujú. un buen par de toneladas de peso. Sí, no, Entonces, si te la das cuenta, no logística, son muchas las que pueden poner en una mesa de una mula. Digo, Rita, y esas son las de un proyecto, Pero porque son varios viajes. hay que ver si era un tema recurrente o sea, si simplemente las cosas se fueron desapareciendo. pero Ahora, lo que no me queda claro es, o sea, ¿cuál es la explicación que se ha dado al respecto? Bueno, que están investigando. Creo pero que Rita, Rita, es la Rita, explicación más clara. sí, Rita, pero aquí hay que ver las cosas en contexto. Tú bien dices, son vigas que pesan toneladas de un metraje importante. Ahí tiene que haber una madeja de complicidades. No me echen el cuento de que es el hombre que cuida, porque esto al final del día tenemos la desafortunada costumbre que fue el cerador el que miró para otro lado. No, no, no. Sí. Hay que investigar dentro, porque eso fue bien Además que está planificado. claro que cuesta dinero moverlas. Mover No, cada una pero de estoy esas hablando de mulas para llegar ahí a recoger esas vigas cuesta dinero. carro. Entonces, y llevarla a diferentes puntos del país, en el interior, en la propia capital. Ok, no sé, Eduardo, te Son iba a decir. 600 vigas, Rita, en la investigación de ustedes, ¿de qué momento estamos hablando y de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, 600 vigas, así como la computadora, que no es una computadora que te metiste en la mochila y te la llevaste. ¿Cuántas mesas se necesitan para llevarse una viga? ¿Cuántos viajes hay que hacer para llevarse 600 vigas? ¿Y en A qué la vista, momento fue? Eduardo, a la vista de la gente, porque cuando tú vas transitando con una viga, Sí. hey, Sí, y además tienes que hacerlo de día, porque ese depósito de farfán está en la mitad de la nada. sí, Eso Ujú. no hay, o sea, no hay un sistema, no hay una carretera que llegue ahí, una carretera que pasa cerca, sí, pero no hay una carretera que llegue allí, no es un lugar donde haya alumbrado eléctrico de la calle, nada de eso. la Mira, maldad. Eduardo, yo lo que he visto Sí. es te das cuenta que esos viajes, cuando uno ve las fotos satelitales del transporte de esas vigas, te das cuenta que habían 6, 8 mulas probablemente, y cada mula no tenía más de 3 o 4 vigas. Ujú. Entonces, la matemática te da a entender que eso no fue un día, que no Un fue un tiempo. viaje y que definitivamente no fue una sola mula de carga. Así que ahí hubo, en mi concepto, programación, premeditación, alevosía, ganas de llevárselas, sabían a dónde iban, sabían quién las iba a recibir. Y francamente creo que, aunque el exministro hoy día diga, bueno, definitivamente fue un robo, estaban en un patio bajo custodia del MOB y él como representante del MOB al menos tiene la obligación de responder por lo que sucedía en aquellas cosas que estaban a su cargo. Eh, no necesariamente esto implica que está involucrado directamente, pero al menos por omisión. Yo estoy de Y acuerdo. Omisión o negligencia, Rita, o negligencia. cualquiera, las dos, sí. Pero también hay que ver quién se las llevó, quién permitió la salida, quién organizó el transporte y sobre todo quién las compró. Sí, no, yo Hay te un preguntaba los tiempos determinante. porque, Rita, sí, yo coincido. Vamos, el ministro no es el guachimán del depósito donde están las vigas. Allí vendrá el tema. Ayer lo explicaba el ex ministro Domínguez que estuvo en este programa. Pero la responsabilidad que tiene, e incluso yo hasta le paso algo de la responsabilidad al actual, porque estamos hablando de que si las vigas se empezaron a perder el 6-7 de mayo, nadie se dio cuenta hasta que la prensa lo publica
hace unos días atrás. Es decir, No, ¿qué pero la pasó con prensa los lo 2 meses de este publica. gobierno también? No, no, la prensa lo publica porque el actual ministro Andrade lo dijo en Pone la la denuncia. asamblea y Ah, puso ok, la y denuncia. pone la denuncia. Ajá, exacto. O Muy sea bien. que ellos se dieron cuenta de que habían desaparecido. Y fíjate, nosotros tenemos ese dato y vamos a buscar las Sí. fotografías satelitales y nos damos cuenta que en febrero de este año allí estaban las vigas. Ahora, nos han robado 2 veces también, Rita, porque Sí, esas vigas, ¿para qué eran? ¿Para qué se compraron en el 2010? sí. ¿En qué momento decidieron no usar las vigas y que Sí, no, aquí quedaron hay las varios robos. vigas? Aquí hay robo de material, de dinero y de confianza. Hay otro punto, ¿sabes cuál es? No sabemos desde cuándo, si esto fue hace tantos años, desde cuándo se la están robando, porque esto no es cuestión de un operativo Bueno, de... eso es parte de lo que hay que investigar. Mira, las vigas, yo no sé si ustedes se recuerdan, el gobierno Martínez, el primer trabajo de adaptación o de mantenimiento que se le hizo al Puente de las Américas Grandes se hizo durante el gobierno de Martín Torrijos. En ese momento ellos cambiaron los cables, el cableado, los tensores. Quedó pendiente entonces la rodadura. Esa rodadura, esto, ellos iban a cerrar el Puente de las Américas para el gobierno de Martinelli y por eso es que compran las vigas en esa administración. Yo no sé si se acuerdan que por esos días uno de los accesos al Puente Centenario se cayó. Ujú. Sí, claro, Hubo un del lado derrumbe. Panamá, del lado oeste. Ujú. Exacto. Entonces, no pudieron en ese momento cerrar el Puente de las Américas porque el otro estaba inaccesible. Entonces suspendieron ese trabajo y luego nunca lo retomaron y bueno, vinieron otras cosas y ahí quedaron esas vigas que, como bien dices, tuve tú a saber si eran 600 las que se compraron originalmente o eran más. Luego vino el gobierno de Varela, donde lo más que se le hizo al Puente de las Américas fue colocarle la cerca. Y luego este gobierno empezaba entonces, bueno, vino el gobierno de Mulino, perdón, de Cortizo. Cortizo, que Cortizo. no hicieron nada, absolutamente nada al puente. Vimos cómo quedó hasta con un hueco por el que se veía a través del puente. Y bueno, este gobierno tomó unas semanas al principio para reparar la rodadura. Pero esa rodadura, en aquel entonces, estamos hablando 2 administraciones atrás, tendrían que haberle hecho un reemplazo de la losa y para eso iban a cambiar entonces las vigas. Y bueno, eso no se hizo y quedó pendiente. Eso es parte de la investigación. Hay Pero, que ¿sabes? determinar por qué en ese momento el ministro que estaba encargado del MOP decidió eh, no hacer el mantenimiento. Que es otra actitud, a mi juicio, irresponsable, porque el Puente de las Américas a diario transitan por ahí 60.000, 70.000 vehículos Sí, que van de un punto al otro sobre el canal de Panamá. Y correcto. ese puente a gritos se lamenta de su condición precaria, ¿ok? Que algún día, Dios no lo quiera, cuando hay una tragedia, ¿ok? Vamos a recordar la negligencia, el desinterés de algunos funcionarios en no meterle la mano a este importante puente que además de ser el que nos cruza de una orilla del canal a la otra, al igual que el Centenario, merece un respeto. ¿Por qué? Por el contenido histórico que tiene en las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Vamos al corte comercial. Eso es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, hablando de escándalos, este de las vigas, ya esto llega a otro nivel, ante, digamos, la actitud a veces laxa de los operadores de justicia, por una parte, ¿no? Parece que los corruptos tienen un techo de cristal que nadie se atreve a tirarles una piedrita, me refiero a quienes les corresponde. Entonces, hay que restaurar la confianza en la justicia y esto es que ya, estoy seguro que están haciendo las investigaciones por parte de autoridades correspondientes. Camila, diga. Sí, creo que el tema de las vigas es un ejemplo más de un problema más grande que tiene Panamá y es la falta de controles en general. O sea, no sabemos cuántas medicinas hay, no sabemos cuánto. Ustedes, cuando se pierde el fentanilo es un lío averiguar verdaderamente qué fue lo que pasó. Entonces, claramente estas vigas estaban cogiendo polvo ahí en Sido, Farfán de sido, un proyecto del 2010. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no se usaron para otro proyecto? O sea, creo que en general
tenemos problemas de inventario, tenemos problemas simplemente de saber lo que tenemos, lo que nos falta, y muchas cosas son manuales o sea, pocas cosas están formalizadas. Y entonces creo que eso contribuye a desórdenes como estos, pero tío, pueden ser desórdenes como criminales, por decirlo así, cuando hay un tema de hurto, como es este caso, presunto hurto, porque lo tiene que determinar un juzgado, o también como pasó, no sé si recuerdan, creo que fue cuando llegó Rosario Turner, creo que fue cuando estaba recién llegada la administración pasada, que encontraron un cargamento de medicinas vencidas, etcétera. Entonces, Ujú. o sea, todo eso es parte son manifestaciones de un problema más grande. Y creo que Panamá tenemos que formalizar un poco ciertos procesos, etcétera, para tener un mayor control y eso va a evitar que después nos estemos lamentando cuando nos enteramos de estas cosas y que tengamos que llegar a sus procesos judiciales. No Mire, sé amigo, si están de acuerdo. sí, sí, sí. A ver, este es un escándalo que es del año 2010, Sí, imagínense. pero o sea, lo que yo encuentro igual escandaloso que se las No, hayan no, robado no, pero en al hecho de que hayan 14, estado ahí y que, o sea, me explico. O sea, sí, hay varios problemas aquí, no, más allá de dónde quedaron las vigas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Camila porque lo que no se justifica es que sea la burocracia a la que se culpe porque todas estas cosas sucedan. No podemos decir que porque en el gobierno las cosas son complicadas, que porque hay burocracia, que porque por aquello, pues no hay realmente un culpable o no hay manera de prevenir que esas cosas sucedieran. Porque realmente, como dije hace un momento, lo de las vigas es burdo, no es ni siquiera lo que cuestan o cuántas sean, es lo surreal de todo el asunto. pero, Cuando se te vencen medicinas, cuando por ejemplo tienes las operaciones, hoy que tenemos las operaciones de corazón suspendidas, los trasplantes de corazón suspendidos, porque sí, desde 2022 cuando no tienes ni papel para escribir las recetas médicas en el Seguro Social. Todas esas son No, las cosas, veces que no había guantes o que creo que eran guantes o gasas, que no se podían hacer antes, operaciones porque no, sí, o ajá. sea, ahí ha hecho falta de todo y más. pero Eh, mira, aquí se ha ido socavando poco a poco, o de a mucho, tal vez, la legitimidad de la justicia. Porque Pero es lo que no, que es que o sea, la justicia es el último paso. O no, sea, no, hay no, muchas cosas no, no, que no, la no, no, justicia no terminamos porque mire, no tenemos lo demás. no. El problema es el siguiente. En el paso de los años hemos visto muchísimos pillos, bandidos, que se han robado millones de dólares y andan por la calle pavoneándose. No pasa mayor cosa. Mientras eso no se dé la certeza de castigo, valdrá la pena de repente pasar 2, 3, 4, 5 años en la cárcel y después disfrutar de millones de dólares. Pero el tema son, entre otras cosas, y la razón de ser de Rita aquí, hay una situación que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es que cuando en los medios de comunicación señalamos algún corrupto, algún caso de corrupción comprobado, lo que dicen es que estamos jugando con la honra de estos personajes. Es el argumento. Y entonces comienzan a demandar. Hay una situación que se está presentando y que es la que yo quisiera hablar con Rita. Es el hecho de que en la Asamblea Nacional se está se va a debatir un proyecto de ley que tiene que ver con el secuestro de medios y denunciantes de la corrupción. Esto se trata en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Se dio una votación, ¿ok? Que contó con el apoyo de 5 diputados, mientras 3 votaron en contra. Y lo que se destaca, en este caso, amigos, es que diputados de RM y del PRD se oponen. Qué raro, ¿no? qué Se raro. oponen a Rita, Como dirían en Estados Unidos, how convenient. ya, o en Inglaterra, how convenient. Pero Rita, Ujú. esto que está ocurriendo, aquí te pueden cerrar un medio con el nivel de dinero que implica algunas demandas que son millonarias. Cualquier medio aquí lo cierran. Ese riesgo que usted Eso es va. correcto. Ah, Mira, empecemos por el principio. Bien dices tú que cuando un medio de comunicación, ya sea grande, tradicional, digital, o una persona, inclusive los mismos periodistas, hacen una investigación y publican una noticia, luego la parte afectada, su primera línea de defensa es decir, que atentaron contra mi honra.
y presentan una demanda. Resulta, bueno, que si eres funcionario, no puedes presentar una demanda penal que implica cárcel. Y no solamente implica cárcel, si la información está, digamos, publicada en un medio de comunicación, entonces tiene un agravante. Estamos hablando de más de un año de prisión para aquella persona que haya hecho pública una noticia que se compruebe que haya o que se determine que haya afectado a la honra de las personas. Eso en la mayoría de los países civilizados del mundo ya no existe. Ya no existe. La principal, y no me dejarán mentir ninguno de los que estamos aquí, es que el principal castigo para un periodista, ¿ok? Es que su credibilidad se vea mancillada por una publicación equivocada que haya publicado, que haya hecho y que haya tenido que al final aceptar públicamente que cometió un error. Eso es lo peor que nos puede pasar a los periodistas. Habiendo dicho eso, entonces, como en la esfera penal existe la prerrogativa de que el Ministerio Público en algún momento diga, saben que aquí realmente no hay motivos para iniciar este proceso y cierre el proceso antes de que inicie. Entonces, lo que hacen muchos de estas personas que se van es entonces a la esfera civil. Y ahí es donde entramos al proyecto de ley que presentó el diputado Cedeño. El proyecto de ley que presentó el diputado Cedeño lo que busca es prevenir que en las demandas civiles, ¿ok?, se puedan secuestrar los bienes y activos de las empresas de medios de comunicación o de las personas que denuncian temas de corrupción. ¿Y por qué esto es importante? Y más allá del romanticismo, digamos, más allá de lo que establecen las normas internacionales al respecto, de que el periodismo no puede, no hay una democracia realmente garantizada mientras el periodismo no pueda ejercerse libremente. La gente tiende a pensar de que esto es una cosa de los medios, esto es una cosa de los periodistas, esto no tiene que ver conmigo. No, señores, tiene que ver con todos. Porque como hablamos en un principio, si no existiera un periodismo responsable, un periodismo que realmente denunciara los actos de corrupción, aquí no tendríamos la menor idea de los miles de millones de dólares que se pierden del erario en todas las administraciones. Rita, me permite algo, sonará jocoso, ¿no? Pero de jocoso no tiene nada. Mira, después de ver el latrocinio este de las 600 vigas, que pesan varias toneladas cada una, y el tamaño que tienen, mi temor es que si nosotros, los medios, no hubiéramos denunciado los grandes actos de corrupción, hasta las exclusas del canal se iban a llevar un día. Mira, no lo dudes, Estoy no lo dudes, seguro. porque el problema es que hoy en día, como saben que estamos observando y estamos viendo y estamos vigilantes, se cuidan tal vez un poco más. Por eso es que la forma en la que se hacía anteriormente las cosas la han sofisticado un poco. ¿Sabes? De cuando en cuando salen con cosas tan burdas como esto de las vigas, pero lo cierto es que han sofisticado mucho las operaciones y ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Aquí hemos visto expresidentes comprando medios de comunicación a través de estructuras financieras que involucran varias jurisdicciones offshore en el mundo. Entonces, hemos visto el caso Odebrecht, por ejemplo, que también es producto de una investigación periodística. Internacional, además, ¿no? Internacional, correcto. O sea, al final del camino, ni siquiera en Estados Unidos hubieran podido deponer al presidente Nixon si no hubiesen periodistas detrás de los actos de corrupción. Claro. Watergate, ¿no? Entonces, Pero, al final del Rita, camino, lo que voy es que el periodismo tiene que poder ejercerse libremente y sin presiones, sin miedos, sin ese miedo a la represalia de que me van a quitar mi casa, voy a perder mi salario, en el medio de comunicación van a secuestrar los dineros o van a secuestrar la administración. Me explico, al final del camino, si un medio de comunicación o un periodista o una persona se comprueba que realmente ha afectado el honor de una persona y ha mentido o ha informado mal sobre la información que proporcionó a las audiencias, entonces deben haber procesos y recursos lo suficientemente fuertes para que eso, en justa proporción, reciba de alguna forma, por llamarlo de una manera, un castigo. ¿Ok? lo que pasa Pero es debe que ser proporcional. pero demuestran además estas personas que, voy a usar un término coloquial, a billetazos, Claro, ¿ok? Mediante demandas, muchas veces sin sentido,
hablan del prestigio y de la deshonra. Bueno, los hechos hablan por sí solos, ¿no? El Mira, que, la honra es algo que cada quien tiene que cuidar. No hay un medio de comunicación, no hay una persona, no hay un político, no hay un presidente que pueda dañarle a la honra a otro mintiendo. mm, Al final la verdad siempre sale. lo que Y No, y pasa, lo que a mí me preocupa es que el sistema también lo permita, porque yo tengo que coincidir con Rita, el tema de la justa proporción, porque vamos, sí, habrá quien se haya excedido y habrá quien pueda tener una querella legítima sobre el asunto. Recientemente hubo un lío con la empresa de los votos electrónicos en los Estados Unidos con Fox y demandaron, y estamos hablando de millones de dólares. Pero la forma en que el sistema lo permite, por ejemplo, un secuestro de bienes previo, es decir, o sea, si hubiese la sentencia y ni modo, no, pero acá en el proceso, caso de la prensa, te montan una fianza por una cantidad de plata y eso representa un secuestro de las acciones de las cuentas de la empresa, etcétera, y que no te deja ni funcionar. No se ha definido, no sabes si vas a ser culpable o inocente y ya tienes una sanción. O sea, se pero convierte en súmale a punitivo eso, la que si yo sola soy demanda. Eduardo, súmale a eso, Rita, que si yo soy el Rita, demandante, disculpa, Rita, tengo un corte comercial, discúlpame. Lo que dice Eduardo es que Sí, primero disparan y después preguntan, eso usted. es correcto. así es, ese es el tema, ¿no? Y tú sabes qué es lo peor que es, Eduardo, en el sistema que tenemos ahorita mismo. Sí, estamos en Si el yo pausa, soy, ¿no? sí, Bueno, pero vámonos a un breve cambio comercial y regresamos en breve aquí en su programa En Perspectiva. Bueno, seguimos aquí en su programa En Perspectiva. Nos acompaña esta mañana la periodista y abogada Rita Vázquez y también está con nosotros Eduardo Linjuen. Rita, nos comentabas un poco el proceso en les decía relación a que este proyecto de ley sobre secuestros a medios de comunicación y ibas a dar una explicación al respecto. hablando, retomando donde dejó Eduardo, hace un poco de que el sistema permite que estas cosas sucedan. Yo lo que les quería comentar es que hoy en día, si yo soy la parte demandante, es decir, si yo soy la parte afectada a quien le violaron su honra, por decirlo así, yo voy al juzgado, solicito el secuestro de los activos del medio de comunicación X. Yo tengo que presentar una fianza, pero la fianza que yo tengo que presentar es de, por ahí creo que es un 18%, es un porcentaje de mi pretensión. Sin embargo, a quien yo demando, si quiere prevenir el secuestro a través de una fianza, porque eso lo permite la ley, el medio a quien se le va a ejecutar el secuestro tiene que presentar una fianza del 100% de la pretensión del demandante. Ahí ya vemos también una desproporcionalidad, porque vamos a decir, en el caso de la prensa, vamos a decir un medio sólido, medio de comunicación con activos y tal y cual, pero si fuese un periodista, funciona igual. Tenemos el caso de Linet Lynch. Linet tiene sus bienes secuestrados. No es realmente una corporación, es una persona natural. Entonces, al final del camino, tú dices, bueno, ¿dónde está la proporción? Esto no se trata de una transacción comercial. Esto no es un contrato que alguien no cumplió. Yo de por sí no te causé un daño económico lo suficientemente grave para que tú no pudieses funcionar, porque así no funciona. Claro, lo que explica no es una transacción, es decir, la honra, por ejemplo, si es una transacción comercial que se dirime en los juzgados civiles, bueno, el préstamo fue de $100,000 y tú secuestras $100,000, o sea, ya hay una Exacto. cuantía, es una hipoteca en un terreno y ya tú sabes, el terreno tiene un valor, hay una cuantía, pero acá a alguien se le ocurre demandarte por $1,000,000, Y pone que 100 nadie mil, demanda por menos, ¿ah? Nadie demanda por menos además, de no ese es el $1 millón. número, pero pone 100,000, no, o sea, no siquiera pone el millón, pone 100,000 y tú quedas secuestrado por 1,000,000. Y yo para levantar ese secuestro, como tú dices, tengo que poner 1,000,000 para poder mover mi otro millón de Correcto, dólares, pues, si es que lo correcto. tuviera, no, yo no sé, a mí. Y además son procesos que demoran. Yo, en el caso, por ejemplo, de Ernesto Pérez Valladares versus la prensa, es un proceso que en el momento que se ejecutó el secuestro, llevaba ya 10 años de estar andando y el secuestro se ejecuta en un momento donde ni siquiera se habían practicado pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que estábamos en primera instancia, no había fallo, no había nada. Y vuelvo y les digo, los fondos siguen secuestrados y de eso ya han pasado varios años. Y pasarán varios años porque ahora estamos en casación. En el caso de Ernesto Pérez Valladares, si ustedes se fijan, en primera Sí, instancia a la prensa la absuelven y siguen los bienes secuestrados. Se le condena a él a pagar costas. Él recurre y la prensa
recurre. Llegamos a segunda instancia y en segunda instancia a él, a la prensa la condenan y a él fallan a favor de él. Y la prensa la obligan a pagar $5.000, o sea, de $5 millones que fueron sus pretensiones originales. El juzgado tasa la qué sé yo, el daño ocasionado en $5.000. ¿Ok? Entonces, claro, él recurre porque no es suficiente. Y llegamos a casación. Y estamos en casación y no sabemos qué va a pasar ahora. Pero $5.000, ¿y de cuánto es el secuestro? 5 millones, de 1.1 millón de dólares. Secuestrado por $5.000, que es lo que ya está, por ejemplo. Entonces, a eso Segunda voy. instancia, exacto. Y suponiendo que el doctor Pérez Valladares al final gane o lo que sea, ¿por qué en el camino hay una medida punitiva? Esa es la parte que yo Total. cuestiono. La otra Es cosa, decir, ¿por qué el Panamá, secuestro previo y no la juri- posterior a la y la otra sentencia? cosa es que en Panamá la jurisdicción no aplica el concepto de la real malicia. ¿Eso qué quiere decir? Que Explica sobre la carga de la prueba de determinar quién actuó con premeditación, alevosía, con intención, es en este caso, el medio de comunicación, no del demandante. En el mundo civilizado, la carga de la prueba está revertida, recae sobre quien demanda. Es decir, si yo considero que a mí se me ha violado mi honra, entonces yo tengo que probar que ese periodista o ese medio de comunicación actuó con intención de dolo. Aquí eso Sí, no se... porque yo recuerdo eso, yo estudié periodismo afuera, y me acuerdo en las clases te decían eso, que, o sea, que la persona, entre comillas, afectado, tiene que probar no solamente que lo que dijiste era falso, etcétera, sino que lo hiciste a propósito. O sea, de que no fue un tema de, de que la base de datos estaba No equivocada fue un error, que por una entidad, no fue sino que, intencional. o que alguien te mintió, o que una fuente fue, o sea, porque, por ejemplo, o sea, que si una fuente te daba una información y, y la fuente te dio la información equivocada, pero tú podías comprobar que tú lo hiciste, o sea, que tú seguiste los procedimientos y simplemente fue la fuente y tú se lo atribuiste a la fuente, que eso te protegía de ti como periodista. Aquí aparentemente eso no aplica. No, no aplica. Y de hecho, cuando uno revisa el primer fallo en el que lo condenan al expresidente a pagar las costas, ese fallo precisamente, eh, ese fallo precisamente eh, cita este principio de real malicia. Y por eso lo condenan a él y no a la prensa, porque no hay manera, no se puede comprobar que la prensa actuó con dolo en ese momento. Así que pero sí, o sea, al final del camino, como dices tú, cuando tú tienes una contraparte que es una persona o políticamente conectada o financieramente conectada, sí, los medios de comunicación, por más grandes que sean, estamos en desventajas. Y la verdad se ha dicho, en estos momentos donde la situación financiera de los medios de comunicación a nivel global es tan dificultosa en comparación con lo que fue hace 10 años o 15 años cuando inició este proceso, la situación es totalmente distinta. La desproporción entre una parte y la otra es un abismo. No, y Entonces, tú aparte de que el realmente tema tienes de que que un cuestionar, proceso dure 10 años de por sí también es claro, eso de por sí cuestionable. es absurdo, pero entonces Para todos. tú tienes que cuestionar realmente cuáles son las intenciones de las partes al hacer esto. Tú realmente lo que quieres es salvaguardar tu honra porque tú crees que tu honra fue mancillada o tú tienes una intención de venganza tú sabes, o revancha con esa persona que publicó algo que te disgustó. ¿Cuál es realmente la intención? Uno tiene que cuestionarlo. No hay manera de verlo de otra manera. Y al final del camino uno queda como que aquí cada quien en la sociedad tiene que jugar su rol. El rol de los políticos es uno, el rol de los medios de comunicación es otro. Y así como los políticos tienen un lugar, un sitio importante dentro del, tú sabes, del conglomerado social o la sociedad panameña y del mundo, el mismo rol tienen los medios de comunicación. Aquí hablamos de pesos y contrapesos, no de otra cosa. Entonces, realmente en Panamá deberíamos navegar hacia la despenalización de la calumnia e injuria y deberíamos, o por lo menos para entes políticos, y deberíamos navegar hacia una proporcionalidad en las reclamaciones civiles. ¿Cómo tú vas a demandar a una persona que tiene un salario de $1.000 por $1 millón? ¿Cómo crees que te lo va a pagar?
Mira, aquí se ha ido socavando poco a poco la confianza en la justicia. El problema radica en que es necesario el respeto a la independencia de los jueces, que deben ser políticamente imparciales. Eso es fundamental, que la política no meta sus manitas en la justicia, porque saben que ningún poder puede estar blindado a la crítica pública a su gestión. ¿Saben por qué? Porque son servidores públicos todos y tienen el deber de rendir cuentas. El problema aquí es que se quiere actuar impunemente muchas veces y para evitar que siga profundizándose en los escándalos y en los bienes mal habidos, en el robo al Estado, porque se busca intimidar a los periodistas y a los medios. Vamos a Como ver si qué eso fuera a cambiar la percepción que el público tiene de las personas. bueno, al final del día, la justicia tiene que actuar de una manera más vertical, definirse más con la justicia y no con el poder político y económico. Ahí está el problema. O usted está a favor de la ciudadanía o está a favor del poder político y económico. Ese es el nombre del juego. Rita Vázquez, un gusto tenerla aquí esta mañana Gracias. en este programa. Como siempre, un placer. Que la pases muy bien, Rita. Gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo en los corrillos periodísticos. Así mismo es. Hasta la próxima. Hasta la Siempre. próxima. Chao. Eduardo Linjuen, Camila Dames Arias y Guillermo Antonio Dames, les deseamos un excelente día. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.